Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. La verdad que nos da un poco de penita pisar este temazo, El anillo del Capitán Beto de Invisible, una composición hermosa de Spinetta que mezcla casi costumbrismo y espacio sideral. Pero bueno, ya tenemos la primer telefónica de la jornada. Vamos a hablar con Piera Fernández de Piccoli, que es presidenta de la Federación Universitaria Argentina. ¿Qué tal, Piera? Buen día. Te habla Sebastián Feijó aquí. Estoy con Celeste del Bianco y con Lu Rosende. ¿Cómo están? Muy buenos días, un gusto estar en comunicación con ustedes. Bien, bueno, ya nos quedó claro que sos de Córdoba, sabíamos, pero si quedaba alguna duda, ¿no? Quedó rubricado. Se nota rápido la... Sí, se notó ahí al principio. Muy bien. Bueno, Piera, la verdad que la jornada del miércoles fue muy potente, muy emotiva, y no solo nosotros estamos mal acostumbrados a mirar mucho acá la ciudad de Buenos Aires, alcanzó a todo el país. Absolutamente. A mí en lo personal me pasó que me emocioné muchísimo cuando estábamos llegando a la plaza de los dos congresos y vi la primera imagen de la movilización de Córdoba, porque en Córdoba se marchó un poco más temprano, y cuando bajábamos del escenario empezaron a llegar las imágenes del resto del país. La verdad que impresionante, sumamente emocionante, e inclusive me parece que es un dato muy relevante para resaltar, sobre todo ahora que estamos poniendo los ojos en el Congreso de la Nación. En muchas ciudades, la mía, la ciudad de Río Cuarto, una de ellas, hubo más gente en la movilización este miércoles 2 de octubre que la que había habido en abril, que ya había sido una de las movilizaciones más grandes que habíamos tenido en la historia de la ciudad. Creo que este es un mensaje importante, no solamente al gobierno, sino también a los diputados y a las diputadas de la Nación, ¿no? Sí, tal cual. Y lo que también se notaba en la calle era que no se trataba de solo, y hubiera estado muy bien, obvio, ¿no? Pero de docentes, personal de universidades y alumnos. Estaba la sociedad, o gran parte de la sociedad representada, porque las universidades públicas en Argentina son parte de una forma de entender la vida, de una forma de movilidad social y de cómo entendemos la Argentina nosotros. Absolutamente. Yo creo que el mensaje principal que pretendimos de alguna manera dar todos y todas de las personas que nos movilizamos fue a decir que estamos orgullosos y orgullosas de nuestra universidad pública, ¿no? En medio de una campaña brutal, claro, que ha montado el gobierno sobre la universidad, y donde mostró profundamente qué es la universidad, ¿no? Porque había distintas expresiones políticas, había gremios, había estudiantes, había docentes, no docentes, pero como decís vos, también estaba lleno de familias, había hinchas de Boca, había hinchas de River. Pensamos distinto en muchísimas cosas los que estábamos ahí presentes, pero estábamos todos por una causa común, que era eso, el orgullo que nos produce nuestra universidad. Y que, y sobre todo manifestándonos en contra de esta campaña en términos de que la reproducción de estos discursos que desinforman, que tergiversan datos, que generan odio, lo único que logran es justificar la destrucción del sistema universitario en el montaje que se está armando. Entonces, creo que resistir a eso desde el orgullo es muy importante como sociedad, muy importante. Piera, ¿qué tal? Celeste te saluda, y uno de los momentos más fuertes del acto fue cuando vos leíste el comunicado y en esa frase en la que dice nuestro futuro no les pertenece. ¿Qué condensa esa frase? Esa frase creo que condensa nuestros sueños, ¿no? Nuestras expectativas de poder proyectarnos en Argentina, no solamente en lo que implica
un título de grado, ¿no? Yo creo que es el futuro de toda la sociedad, el futuro de una sociedad argentina que sueña con tener esos médicos, médicas, enfermeros, enfermeras que nos salvan la vida todos los días en los hospitales y clínicas de nuestro país, el futuro de la Argentina de tener esos ingenieros, ingenieras, que construyen todos los días los puentes, las calles que nos conectan en nuestro país, el futuro de tener docentes que salen también de las universidades, que forman a las futuras generaciones, pero por sobre todas las cosas es un mensaje de rebelión contra, y esto lo dice también el documento, ¿no?, contra el injusto azar del lugar donde nos toca nacer. Porque yo creo que el mensaje más lindo que tiene la universidad, con esa horizontalidad donde nos sentamos en el mismo banco, con el mismo docente y con el mismo libro, sin importar de qué laburaron nuestros viejos, en qué lugar nacimos o cuál es nuestra condición socioeconómica, lo que hace es alzarse contra ese ingrato destino donde nos toca nacer y darnos la posibilidad de un futuro mejor. Creo que hay un mensaje muy perverso por parte del gobierno en esta destrucción del sistema universitario, de querer condenar a cada niño por el lugar en donde le tocó nacer, y eso no lo podemos permitir bajo ningún punto de vista, menos en un país donde hoy tenemos 7 de cada 10 niños por debajo de la línea de la pobreza. Yo me pregunto cómo piensan que vamos a estar mejor como país en este contexto si no es una prioridad invertir en educación pública, ¿no? Estamos hablando con Piera Fernández de Piccoli, presidenta de la Federación Universitaria Argentina. Piera, estaba muy bueno lo que decías con respecto al futuro, a las posibilidades de conocimiento, de igualdad social, pero decididamente no le importa a este gobierno, ¿no? Lo estamos viendo también con el tema de la salud, ataques, recortes brutales. Del gobierno queda claro que no podemos esperar nada. ¿Qué tanto podemos esperar de algunos diputados? Según tu opinión, según tu evaluación, ¿no? A ver, la realidad es que esta semana estamos en una situación un poco más optimista que la que teníamos previo a la marcha. Eso quiere decir que la movilización funcionó. Sobre todo, insisto, creo que el mensaje en todos los rincones del país tuvo un efecto. Yo creo que hay que apostar fuertemente a la vía institucional para la resolución de los conflictos, y sobre todas las cosas creo que que tenemos que tener una actitud de no resignación, ¿no? Me ha sucedido mucho esta semana de encontrarme con algunas reflexiones de docentes, de estudiantes, de bueno, esto ya no tiene solución, porque son así esos tipos. Y yo creo que no puede ser esa nuestra lectura sobre la situación. Es nuestra responsabilidad como movimiento estudiantil, como comunidad universitaria, poder salir a las calles, poder visibilizarnos, poder manifestarnos, poder mostrar nuestro apoyo por redes sociales, poder poner ese debate sobre cada mesa de discusión familiar, poner en valor lo que es la universidad y qué es lo que está pasando, porque es una batalla que no podemos perder, y en eso creo que hay que poner en juego todas las estrategias que tengamos. Piera, sí. En relación con esto que estás diciendo, si la respuesta del Congreso, digamos, no tiene que ver con lo que la marcha reclamó, ¿cómo pensás que puede llegar a continuar el conflicto y la resistencia y la forma de reclamos? Mira, la verdad es que siento que va a ser muy complicado en términos de que la situación en el aula está siendo como muy angustiante y muy desesperante. Uh-huh. Es real que el Congreso tiene dos batallas. La primera batalla es la de rectificar la ley de financiamiento universitario, uh-huh, pero también está la batalla de, efectivamente la discusión del presupuesto 2025, y todavía queda que el resto del año el gobierno debe seguir convocando todos los meses a las mesas de reunión paritarias para continuar las negociaciones. Entonces digo, para nosotros es muy importante que los diputados y las diputadas puedan rectificar esta ley, porque eso a nosotros nos garantiza previsibilidad por lo que nos resta del año. Claro. Si no, nos están condenando a una conflictividad permanente. Claro, tal cual. Y no es lo que queremos, ¿no? O sea, estamos realmente, lo que queremos es poder ir a cursar, es poder ir a dar clases, ir a poder a trabajar, pero hacerlo en condiciones de dignidad,
trabajar en condiciones de dignidad y estudiar en condiciones de dignidad. Eso es lo que estamos pidiendo. En este contexto, el tema del arancelamiento, sobre todo a estudiantes extranjeros, ¿te parece que tiene relevancia o es un tema que está intentando meter el gobierno para desviar, digamos, el eje de la situación? No, sin lugar a dudas, creo, sobre todo porque cuando uno tiene la posibilidad de discutir con números, está clara que es una estrategia por parte del gobierno permanente de sumando un componente xenófobo, porque no dejan, digo, de lado el discurso xenófobo cuando dan este debate, intentar distraer la discusión como si el problema del financiamiento universitario fuera un tema de los estudiantes extranjeros. En esto, algunas explicaciones, ¿no? En la totalidad del sistema universitario, los estudiantes extranjeros representan el 3,9%. Cuando elaboramos esa estadística, se está teniendo en cuenta como extranjero cualquier persona que nació en otro país del mundo. Pero en la gran mayoría de las universidades, específicamente en la UBA, que pareciera ser el foco del conflicto porque es una de las que más porcentaje tiene de extranjeros en sus aulas, uno necesita tener DNI argentino para poderse anotar. Entonces digo, este proyecto que presenta el gobierno de no residentes en realidad no existe, no incide en nada, porque no hay estudiantes en las aulas que sean no residentes, inclusive por la propia duración que tiene una carrera universitaria. Y esos son estudiantes, insisto, dos cosas. Primero, que tienen residencia argentina, que pagan impuestos en la Argentina como hacemos absolutamente todos los ciudadanos, también financian la educación superior, y que segundo tienen un DNI argentino. Si no, ¿cuál va a ser, digo, el criterio? Escuchar cuál es la tonada y ver cuál es el color del piel del estudiante cuando se viene a anotar para definir si lo anotamos o no. Digo, me parece que ahí hay que marcar un límite claro, hay que trabajar con los datos, porque también hay millones de estudios que demuestran que el movimiento económico más el aporte impositivo que hacen esos estudiantes es mucho mayor que inclusive el que podrían hacer con el pago de un arancel. Es complejo en términos normativos porque ahí hay cuestiones de la ley de migraciones, de la propia Constitución Nacional, recordemos el preámbulo de la Constitución, y creo que lo único que hace es distraernos. Sí, lamentablemente es embarrar la cancha, me parece, ¿no? Es embarrar la cancha e incluso intentar sintonizar con cierto sector de la sociedad que creo que existe en todas las sociedades, que le echa la culpa a todo lo que pasa a los extranjeros, ¿no? Es un recurso muy viejo. Bien, hablabas hace un poquito del estado de ánimo y me parece muy importante porque son momentos muy difíciles, ¿no? Y a veces subimos y bajamos, es natural. El encuentro del miércoles, lo charlábamos con las compañeras cuando empezó el programa, ¿no? Nos da energía, ¿no? Vemos que se moviliza tanta gente, casi 1 millón de personas en todo el país, vemos de diferentes sectores, nos reencontramos por ahí con amigos que hacía mucho que no veíamos. Es lindo verse unidos así y después te tiran el veto por la cabeza, como para que quede claro que por dónde viene el gobierno, ¿no? Pero bueno, evidentemente si queremos hacer una resistencia a todo esto que ya ni siquiera es neoliberalismo, ¿no? Parece ya algo medieval, evidentemente hay que sostener el estado de ánimo y saber que esto va a ser largo. Sí, tal cual, coincido 100%. Me parece que este es el principal... Perdón, un poco resfriada también, sí. El cuerpo también pasa factura. Nosotros lo venimos charlando mucho, esto es una lucha de largo aliento y por eso hay que tener mucha templanza, hay que fortalecer mucho. Nosotros creo que una de las cosas que más potente hemos tenido en todo este proceso ha sido la unidad de la comunidad universitaria, entonces cuidar mucho eso también es muy importante. Y en lo personal, refugiarnos mucho en nuestros espacios personales de cuidado también. Y creo que en el arte, a mí en lo personal me pasa con la poesía y estoy recordando algunas letras en este momento. En el arte también es importante que encontremos espacios de lucha, de visibilización de la situación, de contención para seguir teniendo energía para esta batalla que es larga, pero que no nos podemos, tenemos que saber que tenemos la responsabilidad de que no la podemos perder, porque creo que ninguno de nosotros nos queremos imaginar
cómo sería Argentina en 20, 30 años sin una universidad pública, o con una universidad pública destruida, en su excelencia, en su prestigio, en su acceso, como pasa en muchos otros países del mundo, ¿no? Con un modelo educativo que excluye, que profundiza desigualdades, y no con uno que justamente las rompe, que como hace nuestra universidad. Piera, bueno, se habla mucho del salario docente, el ajuste ahí, que ya le produjo una pérdida del 50% del poder adquisitivo, pero ¿qué pasa con los estudiantes, con el día a día de los estudiantes con este ajuste? Bueno, agradezco la pregunta, porque además otra de las mentiras de este gobierno en este proceso no solamente ha sido que los estudiantes no existimos porque somos fantasmas, sino que además instalaron de que las clases, los sectores más postergados financiaban la educación de los ricos. El 48,5% de los estudiantes, o sea, la mitad de los estudiantes de las universidades públicas son pobres. La heterogeneidad que se ve en el aula es innegable. Uno puede hablar mucho de las estadísticas, pero estar en un aula y ver que viene una madre con su niña en brazos, viendo quién la puede cuidar para poder cursar, un pibe con la campera de una app donde reparte comidas también a cursar, y la hija del juez también viene a la misma aula, eso es la universidad pública, ¿no? Y eso, se está notando hoy con este nivel de angustia, porque lo que nos está sucediendo es que estamos en un contexto donde los alquileres se triplicaron, los servicios se triplicaron, los apuntes se triplicaron en sus precios, la comida se triplicó en sus precios. Lo único que no, el transporte se triplicó en sus precios, y lo que está haciendo este gobierno en paralelo a todo el desfinanciamiento del sistema está haciendo aplastar las becas estudiantiles. Becas que los estudiantes tienen, por un lado, por una evaluación socioeconómica, y por otro lado, también porque rinden académicamente. Y hoy las becas Progresar, que es el programa de becas nacionales, está absolutamente vaciado, está subejecutado el presupuesto, sacaron los espacios de consulta para poder hacer el trámite de la beca, estuvieron rechazando a estudiantes sin justificación alguna y sin ningún espacio para poder reclamar en esa evaluación, y el monto está en 28.000 pesos mensuales de bolsillo. O sea, con 28.000 pesos, imaginémonos que un estudiante no puede pagar el transporte para ir todos los días a la universidad, en un ejemplo como la ciudad de Buenos Aires, ahora con permanentes anuncios del incremento del transporte, o por ejemplo en provincias donde uno tiene la posibilidad de tener el boleto educativo gratuito, como es en Córdoba, 28.000 pesos no pagas una factura de la luz, o no pagas el servicio de internet, que son cuestiones elementales para poder estudiar una carrera universitaria. Entonces realmente el gobierno dice que está muy preocupado por la permanencia y el egreso de los estudiantes en la universidad pública, pero cada decisión de política educativa que han tomado, lo único que ha hecho a lo largo del año ha sido expulsar a los estudiantes del sistema universitario, y después hablan como si estuviesen preocupados por las estadísticas, ¿no? La verdad que es lamentable, pero además la situación genuinamente es de tanta angustia, porque hay un esfuerzo tan inmenso. La gran mayoría de los estudiantes además hoy laburan a la par de que cursan. Entonces se hace un esfuerzo familiar, personal, impresionante para poder estar en el sistema universitario. Que eso sea tan despreciado por parte del gobierno, la verdad que es terrible, terrible. Bueno, Piera, muchísimas gracias por atendernos, te mandamos un abrazo grande, mejorate y vamos a seguir hablando a lo largo del año, ojalá que con un contexto, aunque sea un poquito mejor. Ojalá que sí, un gusto haber estado en comunicación con ustedes, que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Fue Piera Fernández de Piccoli, presidenta de la Federación Universitaria Argentina.